Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les habla el pastor Roberto Miranda, de nuevo con ustedes. Estamos agotando en todo lo posible este tema del bautismo, la llenura, la vida llena del Espíritu Santo y ese ministerio tan hermoso de la tercera persona de la Trinidad en la vida de los creyentes y de la iglesia de Jesucristo. Nuestro último estudio nos llevó a explorar esa escena antes de la ascensión de Jesús que nos presenta el primer capítulo del libro de los Hechos, donde el Señor le dice a sus discípulos que no se aparten todavía de Jerusalén hasta que no reciban el poder del Espíritu Santo. Y entonces, como consecuencia de ese bautismo del Espíritu Santo, ellos le podrán ser testigos eficaces en Jerusalén, en Samaria, en Judea y aún en todos los países y las naciones de la tierra. De paso, qué interesante es, no puedo omitir este comentario, qué interesante que este pasaje, que evidentemente fue escrito en el primer siglo de la era cristiana, imagínese usted un grupito minúsculo de hombres humildes, sin ningún tipo de estudio, ni prominencia, ni recursos financieros, ni influencia política, gente ignorante, gente totalmente normal y aún podríamos decir en términos sociales inferior. En un paisito mínimo como era Israel, dominado por un poder muy grande como era el poder romano, un país minúsculo, insignificante de la tierra. Y vemos aquí que el Señor Jesucristo en este texto les está diciendo, ustedes me van a ser testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Y no solamente eso, sino que en otro pasaje, en la Gran Comisión, le dijo, id y haced discípulos a todas las naciones, enseñándoles las cosas que yo os he instruido. Si uno piensa, la idea de que este grupito de gente insignificante, minúsculo, pudiera discipular a las naciones, ir a toda la tierra, predicar el Evangelio y que eso se cumpliera, como se ha cumplido en los 2000 años que han transcurrido desde que esa palabra del Señor fue registrada en las Escrituras, eso nos indica del poder de la palabra de Dios, la autenticidad de la palabra del Señor. ¿A quién se le hubiera ocurrido que ese grupito de gente pudiera impactar el mundo como lo ha impactado el Evangelio, el cristianismo? Las naciones más poderosas del mundo han dado expresión de fe en Jesucristo. Todas las naciones del mundo han sido penetradas por el Evangelio. En nuestro tiempo, yo estoy predicando desde Estados Unidos, una nación que a pesar de que se está alejando de las cosas de Dios, durante siglos ha sido una nación totalmente cristiana y todavía contiene decenas y decenas de millones de gente que se identifica con el Evangelio. En todas partes del mundo, en Europa, en Asia, África, Latinoamérica, Australia, India, el Evangelio de Jesucristo ha sido proclamado y ese Evangelio poderoso ha gobernado naciones y tenido impacto sobre la cultura de la humanidad, sobre la ciencia, sobre las artes, sobre los estudios de sociología, política, historia, economía. Increíble cómo ese grupito minúsculo de hombres y mujeres que no parecía ofrecer mucho, como dice 1 Corintios, sin embargo, esa palabra, esa asignación de Jesucristo, de que discipularan a las naciones, de que fueran por todas partes del mundo predicando el Evangelio, se cumplió al pie de la letra, mucho más allá de lo que esas palabras originales de Marcos, Mateo, Hechos hubieran sugerido. ¿Por qué? Primeramente porque es palabra de Dios. En segundo lugar, porque precisamente ese grupito minúsculo de gente recibió el bautismo del Espíritu Santo, recibió la llenura del Espíritu Santo, recibió la ayuda sobrenatural del poder de Dios. Y sabemos que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo único que necesita un hombre, una mujer, un grupo, una iglesia, una denominación, es el respaldo, la presencia del Espíritu Santo en su vida.
A Dios no le importa que sea una persona no educada, sencilla, débil en la carne. Si esa persona se abre al poder y a la unción del Espíritu Santo, esa persona puede hacer cualquier cosa, como lo hizo este grupo pequeño de hombres y mujeres. Lo que hizo la diferencia, sin embargo, fue ese poder, ese bautismo del Espíritu Santo en sus vidas, porque por allí entonces el fuego de ese Espíritu Santo comenzó a correr y a esparcirse precisamente por Judea, por Samaria, por Roma, por Grecia, por todos los países del Medio Oriente, por Europa, y después de eso con la conquista de los países de América, el descubrimiento, siguió por Latinoamérica, por medio de los movimientos de la iglesia, movimientos misioneros, desde el primer momento siguió moviéndose Inglaterra, Irlanda, China, Japón, todas partes del mundo hasta nuestros propios tiempos. ¿Por qué? Porque la presencia y el poder del Espíritu Santo estaba con ellos. Hermanos, hoy en día lo que la Iglesia de Jesucristo necesita no es más títulos, más estudios teológicos, aunque yo creo en todo eso. Yo me he beneficiado en mi vida de leer muchos libros y de estudiar y de ir a universidades. Yo creo en eso, es bien importante, pero les aseguro que si no tenemos el poder, el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, nuestras iglesias, nuestro ministerio, nuestros cultos, nuestros esfuerzos evangelísticos, por más adornos que tengamos, por más recursos tecnológicos, por más templos grandes, por más aparatos que tengamos en nuestros servicios, de nada nos va a servir. Lo que respalda y capacita a la iglesia o a un hombre o una mujer es la vida de oración, la vida de ayuno, la vida de alabanza, la vida de santidad, la vida de entrega total al Señor, esa búsqueda ardua, continua, apasionada, desesperada del poder y la unción del Espíritu Santo. Eso es lo que cambia, eso es lo que rompe el yugo, eso es lo que rompe las ataduras en nosotros, eso es lo que nos libera de los obstáculos y las trampas y las complicaciones artificiales que el diablo quiere arrojar en nuestro camino para atarnos y para limitarnos en el desempeño de la labor que Dios nos ha encomendado. Lo que capacita a un siervo o una sierva de Dios para hacer la obra, no importa cuán grandes sean las limitaciones iniciales, es la presencia y el mover del Espíritu Santo en su vida. Por eso es que tenemos que poner las cosas primeras primero. Como el Señor les dijo, no se preocupen por las cosas, por los asuntos de que si Jerusalén va a volver a ser la capital del mundo, si Dios le va a devolver a los judíos el poder, eso no les importa a ustedes. Lo que les importa a ustedes es llenarse del poder del Espíritu Santo para que me sean testigos en todas partes del mundo. Cristiano, hijo de Dios, sierva de Dios, yo te encomiendo en el nombre del Señor, llénate del poder del Espíritu Santo. Eso es lo que te va a capacitar para romper los amarres de las limitaciones personales que en este tiempo estás confrontando en tu vida, las limitaciones de tu pasado o de tu familia o tu falta de educación, y te va a capacitar para ser un siervo, una sierva efectiva del Espíritu Santo. Líder cristiano, pastor que me escuchas o me lees, llénate del poder del Espíritu Santo. Busca a Dios desesperadamente. Pide al Espíritu de Dios que te visite de nuevo con poder para que tú puedas ser un siervo, un testigo efectivo del Evangelio. Dios les bendiga y me despido de ustedes en el nombre de ese Cristo Jesús Todopoderoso que nos bautiza todavía con la llenura y el poder del Espíritu Santo. Amén.